Buenos días para todos y para todas. Es un gusto compartir con ustedes una nueva sesión de capacitación en el marco de este ciclo de actualización para periodistas sobre justicia y lucha contra la impunidad. Esta mañana vamos a abordar el tema Ministerio Público, una elección crucial. Y para hacerlo, contamos con la participación como expositora de la doctora Claudia Paz y Paz Bailey, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General de Guatemala. Bajo su dirección, el Ministerio Público impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país y en contra de estructuras de crimen organizado y de corrupción. Claudia Paz es especialista en derecho penal, es académica, litigante y defensora de los derechos humanos y actualmente dirige el programa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL para Centroamérica y México. Claudia, es un honor contar con tu participación esta mañana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por darnos este espacio para reflexionar sobre esta elección que va a ser crucial y muy buenos días a todas y todos. Disculpas que ahí estuvimos batallando un pelín con el Zoom para poder ingresar. La exposición que les voy a hacer aunque es sobre esta elección crucial, vamos a ir un poquito más atrás, desde entender por qué el Ministerio Público y la Fiscalía es crucial en el país, tanto por la impunidad, pero también con consecuencias sobre la seguridad de los habitantes y la plena vigencia de los derechos humanos. Como les digo, voy a ir un poquito más para atrás y recordemos que hubo una reforma en Guatemala del Código Procesal Penal en 1992 y pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y aquí es hace 30 años, ¿verdad? Cuando se crea el Ministerio Público en 1994. Antes de su creación, únicamente había la Procuraduría General y el juez era el encargado tanto de instruir los procesos penales en aquel momento como supuestamente de controlar las garantías. Con la creación del sistema acusatorio se separan estas funciones. Entonces, la Fiscalía es la titular de la acción penal, la encargada de llevar a cabo las investigaciones, presentar esas investigaciones a los jueces y perseguir el procesamiento, pero el juez tiene una función distinta de controlar que todo eso se haga dentro de la legalidad. Y otra transformación muy importante, y estos dos temas los menciono porque parece que está muy en duda hoy en día, ¿no? Es que de procesos secretos, de procesos escritos, pasamos a procesos orales. Y la virtud de la oralidad es que eran públicos. Las audiencias, tanto de etapa preparatoria como de juicio, las podíamos ver todos, o asistir y verlas en persona, o muchas veces las seguíamos por las redes sociales o medios de comunicación. Desafortunadamente eso también ha cambiado mucho por el abuso de la reserva. Es una regresión al sistema inquisitivo. Y aunque la creación del sistema acusatorio fue con mucha esperanza para dejar atrás el sistema de justicia que había funcionado durante la guerra y que había sido una herramienta más en la persecución y violación de derechos humanos, hubo vicios muy fuertes que impidieron que esa transformación fuera una transformación plena. Un vicio muy grande es que las personas que habían participado en ejecuciones extrajudiciales, en tortura, en actos de corrupción, que estaban en la Policía Nacional, entraron sin mayores controles o sin ningún control a la Policía Nacional Civil, que era nueva como institución, pero con las viejas personas y con sobre todo la vieja cultura, ¿no? De violaciones de derechos humanos, ilegalidad. Un caso paradigmático sobre esto, por ejemplo, es Víctor Soto, que fue uno de los responsables en el caso de Pavón y que venía de como un torturador
en esta antigua época. Lo mismo ocurrió con el Poder Judicial y también con personas que habían estado en el organismo judicial o en la Procuraduría General, pasaron a formar parte del Ministerio Público. Y aunque la legislación cambió, nuevo Código Procesal Penal, entonces, Ley Orgánica del Ministerio Público, la cultura no. Durante muchos años los procesos siguieron siendo burocráticos, escritos, el juez seguía con poderes de investigación, dirigiendo al Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto derivó a que, a pesar de esas promesas del sistema acusatorio, 20 años después, la situación no se había modificado. En un sentido, se había agravado, porque ese sistema de justicia tal cual estaba, era incapaz de dar respuesta al creciente número de homicidios, de femicidios, violencia contra las mujeres, crimen organizado. Íbamos en una escalada de homicidios, alcanzando casi los números que hubo durante el conflicto armado interno. Las graves violaciones de derechos humanos continuaban en la impunidad. No habían prácticamente procesos por corrupción y habían en aquel momento, estoy hablando de 2003, 2004, habían ataques a defensoras y defensores de derechos humanos que quedaban en la completa impunidad. Esto llevó a un grupo de organizaciones a demandar la creación de un organismo internacional contra la impunidad. Ustedes saben, en 2007 se firmó el convenio para la creación de la CICIG y esto permitió que fueran nuevas autoridades a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara Penal, específicamente presidida por el doctor César Barrientos, y también en la Fiscalía hubo nuevas autoridades. Ya la transformación se inició en el periodo del fiscal Velázquez Zárate. A mí me nombraron en 2010, luego de una elección ahí frustrada de un fiscal cuya elección fue anulada, y luego con Tel Maldana. Entonces, en el sistema de justicia, en el Ministerio Público en particular, tuvimos algo inédito, que hubiera una continuidad en esa gestión pública durante prácticamente 3 periodos. Y también, paralelamente, un poquito antes tal vez, o durante, hubo reformas importantes en la policía. Se crearon sobre todo unidades especializadas de investigación de homicidios, de femicidios, delitos contra defensores de derechos humanos, secuestros, extorsiones. Entonces, había la posibilidad de hacer equipos espejo entre la fiscalía, por ejemplo, delitos contra la vida, y la policía de investigación. Y eso obviamente llevó a resultados realmente que se pueden resaltar y mencionar como exitosos. Por una parte, la efectividad en delitos contra la vida aumentó, y esto ha traído hasta el día de hoy una disminución de homicidios que está por debajo, me parece. Ustedes saben más que tengo años de no estar en Guatemala, pero se ve por debajo de los 20 por cada 100,000 habitantes, que no es algo muy perfecto, ¿verdad? En Europa hay países que tienen 1, 2 por cada 100,000 habitantes, pero que sí es bastante menos de los 46 que teníamos en 2009. También se esclarecieron casos de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue en la época del fiscal Velázquez Zárate, una desaparición forzada en Chimaltenango, luego un caso en el oriente del país también por desaparición forzada, luego el caso de la Embajada de España, el caso por genocidio, los casos por violencia sexual, el caso Molina Thyssen. Pero como les digo, es un continuum, ¿verdad? De estas 3 administraciones
y sobre todo en el periodo de la fiscal Aldana, los casos de gran corrupción, la línea que fue el primero de corrupción a través de aduanas, caso Pandora, pero como eso hubo muchos otros casos, y la desarticulación de estructuras vinculadas al crimen organizado. Los Zetas no pudieron entrar al país, los Lorenzana fueron extraditados, los Mendoza también fueron procesados, etcétera, etcétera. Y estos avances, si bien tuvieron efectos muy, muy positivos, restaurar la confianza de la población, reducir la impunidad, mejorar la seguridad, evitar que bandas del crimen organizado y narcotráfico tomaran el país, ¿no? Las instituciones públicas o áreas geográficas, también tuvieron efectos, porque sobre todo el éxito de los casos de corrupción en contra de políticos, en contra de funcionarios de justicia, en contra de parte de las élites económicas, provocó que se rearticularan, ustedes lo saben, rearticularan estos poderes en lo que hoy conocemos como pacto de corruptos y primero expulsaran a la CICIG del país y luego colocaran por 2 periodos seguidos a la actual fiscal, que está señalada como una actora pro corrupción y pro impunidad por más de 40 países. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta rearticulación y de tomar prácticamente, yo diría, el Ministerio Público y también la Corte de Constitucionalidad, buena parte del sistema de justicia, las salas de apelaciones recién nombradas, las salas más importantes siguen cooptadas? Pues se han producido 2 fenómenos fundamentalmente, que yo llamaría la actuación de la actual fiscalía sobre la afectación de la actuación del actual Ministerio Público sobre la plena vigencia de los derechos humanos. Y por una parte está lo que conocemos como criminalización. Se ha utilizado el Ministerio Público, la Fiscalía, como una herramienta para perseguir primero a defensores de derechos humanos, periodistas, jueces independientes, fiscales anticorrupción, fiscales también de derechos humanos. Lo que estamos viendo en pantalla es un extracto del informe del 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por 3 años consecutivos puso a Guatemala en el capítulo 4B. Estos son países con una situación muy grave de vigencia de derechos humanos. Junto a Guatemala está Nicaragua, está Venezuela, está Cuba. Y entonces, por un lado, este informe señalaba la criminalización, que también afectó el resultado electoral, y la criminalización se extendió al Tribunal Supremo Electoral, también a funcionarios electos. Bueno, ustedes recuerdan ese año tanto como yo. Y también algo muy grave que fue la impunidad. O sea, los mismos, si nosotros vemos lo que, lo que ocurría respecto de la criminalización, que jueces y fiscales eran criminalizados, eran los fiscales y jueces encargados de los casos de gran corrupción. O sea, la criminalización, la expulsión del país, la cárcel, tenía un sentido directamente vinculado a casos de impunidad, por ejemplo, en el caso Odebrecht, que fue criminalizada la jueza Ifán, pero como ese les puedo señalar muchísimos otros. Y la criminalización en los últimos años, por ejemplo, en el caso de José Rubén Zamora, llegó a afectar no solo a la persona criminalizada, a los periodistas que estaban cubriendo la noticia, que fueron acusados de obstrucción de justicia, sino también sucesivamente a todos sus defensores, dejándolo en una absoluta indefensión
privado arbitrariamente de libertad y sufriendo torturas. En esa situación estamos ahora. Es una situación de extrema gravedad. Yo me atrevería a decir, pero podemos profundizar si quieren en las preguntas y comentarios. Yo me atrevería a decir que se corrió un poco la criminalización y ahora el blanco principal de los procesos penales fraudulentos son el Ejecutivo, funcionarios nombrados, que varios de ellos ya han sufrido prisión, el Tribunal Supremo Electoral, el mismo presidente, autoridades muy allegadas a él, como el viceministro, que fue recientemente encarcelado injustamente, y también personas del suspendido Partido Semilla. Es decir, es lo que tenemos este año. Yo lo diría de este mayo al próximo mayo, es un año en donde se está en juego el todo por el todo, porque como vamos a ver, hay 3 elecciones que son cruciales. Ustedes ya vieron que va a haber elección de Corte de Constitucionalidad. Eso tiene que ocurrir, me parece que tienen que estar nombradas el 13 de abril, pero antes, el 20 de marzo, tiene que estar nombrado un nuevo Tribunal Supremo Electoral, y el actual Tribunal Supremo Electoral está prácticamente intervenido. La mitad, 4 de 5 magistrados están inhabilitados para ejercer sus funciones por la criminalización. Y bueno, hay varios procesos penales iniciados en contra de los resultados electorales. Y simultáneamente, o sea, el primer proceso que arranca es Tribunal Supremo Electoral, ese me parece arranca en enero, Corte de Constitucionalidad, y en febrero, más o menos en la segunda semana de febrero, tiene que iniciar el proceso para la elección de un nuevo o una nueva fiscal general. Es decir, que esos 5 meses, 4 meses y medio, porque la nueva o el nuevo fiscal tiene que estar tomando posesión ya el 17 de mayo, van a haber 3 procesos fundamentales para el futuro de Guatemala que se van a estar desarrollando al mismo tiempo. De ahí la importancia de que esto se desarrolle de la mejor manera para que podamos terminar de rescatar el país, sobre todo el sistema de justicia con la elección de Corte de Constitucionalidad y fiscal general. El proceso para la elección de fiscal general está descrito, claro que la ley de comisiones de postulación da pautas muy importantes, pero sobre todo con las reformas del 2016 es la ley orgánica del Ministerio Público la que establece los plazos. La integración de la comisión de postulación, esa no varió, la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La integran los decanos de las facultades de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. Algo muy importante es que esta recién pasada elección del Colegio de Abogados, el presidente, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios y la presidenta del Tribunal de Honor, pues van a integrar esta comisión de postulación. Por eso aquella elección recién pasada fue crucial, fue tan importante. ¿Y quién convoca? ¿Quién convoca? Un punto antes de quién convoca es que estas personas pueden sustituirse. Ya ha ocurrido, por ejemplo, creo que cuando me nombraron a mí, que como ya habían participado en el proceso anterior, varios decanos nombraron sustitutos, nombraron otras personas que les representaran. Entonces, sí, no, aunque los principales llamados son quienes vemos en pantalla, de alguna manera, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia podría delegar en el otro magistrado, el presidente de la Cámara Penal, por decirles algo.
¿Cuáles son los plazos? La segunda semana de febrero, tan pronto como la segunda semana de febrero, yo calculo, pero como se cuenta por días hábiles, que el 16 de febrero ya tendrían que estar convocando el presidente de la Corte Suprema de Justicia a la integración de las comisiones de postulación, la comisión de postulación para fiscal general. Y ellos tienen más o menos, porque es 60 días antes de que se venza el plazo. El plazo se vence el 17 de mayo, entonces vamos a esta segunda semana de febrero. Tienen 45 días hábiles para funcionar, porque más o menos el 24 de abril, la cuarta semana de abril, 15 días antes del vencimiento del plazo, tienen que remitir la nómina de 6 candidatos para que elija el presidente de la República. Y él tiene que elegir antes del vencimiento del periodo. El 17 me parece que es domingo, o sea que sería el 15, tendría que estar nombrada él o la nueva titular del Ministerio Público. El proceso de comisiones de postulación, con mucho gusto lo repasamos, pero más o menos, ustedes lo conocen. La comisión se integra, genera un calendario de actividades. Lo primero que hacen es convocar eh, a las personas que estén interesadas. También elaboran una tabla de gradación, que es un elemento muy importante, ¿no? Quiénes cómo califican quiénes son tienen más valor haber sido fiscal, por ejemplo, haber ejercido la carrera de derecho, por ejemplo, haber dado clases, que yo creo que para estos puestos es importante, pero no debe ser crucial. El desempeño académico de las personas, por ejemplo, el desempeño social que han hecho a favor de las comunidades. O sea, son tablas de gradación que están como muy preestablecidas, pero en las que puede haber un juego importante para ver cuánto puntaje se les van a dar a las personas que son de carrera, aunque esta vez yo no le subrayaría la carrera porque ha sido totalmente desmantelada por la actual fiscal general, o al ejercicio de la profesión, cómo se va a evaluar la honorabilidad, puntos que hemos visto que se repiten no solo en la elección de fiscal general, sino también recién los vimos en la elección de altas cortes. ¿Cuáles son los enormes desafíos que existen? Lo que ya les mencionaba. Estamos viendo que van a ocurrir simultáneamente, prácticamente, aunque con ciertos periodos de traslape van a ir terminando sucesivamente. La elección del Tribunal Supremo Electoral tiene que finalizar el 20 de marzo. De tomar posesión los magistrados de Corte de Constitucionalidad toman posesión el 13 de abril, y en estas el rector de San Carlos participa tanto en Tribunal Supremo Electoral como, ¿se acuerdan? Uno de los electores de magistrados a Corte de Constitucionalidad es la Universidad de San Carlos. Entonces el rector también participa en esa elección con el Consejo Superior Universitario, y el decano de Derecho participan las tres porque integra la Comisión de Postulación para Tribunal Supremo Electoral, y también a partir del Consejo Superior Universitario para Corte de Constitucionalidad, integra también la Comisión de Fiscal General. Y el Congreso de la República, en estos dos procesos, Corte de Constitucionalidad es uno de los electores, nombra un magistrado para la Corte de Constitucionalidad, y también va a estar nombrando de la nómina de 20, me parece, que le envía la Comisión de Postulación, magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Entonces muchas cosas van a estar ocurriendo en ese momento,
Y obviamente del resultado, sobre todo de la elección de la Corte de Constitucionalidad, vamos a tener una mayor o menor interferencia en la comisión de postulación que se conforma en febrero. Porque si ustedes recuerdan, cuando fue este segundo proceso para el nombramiento de la actual fiscal general Consuelo Porras, fue criminalizado uno de los decanos que iba a integrar esta nómina. Tuvo que salir del país y prácticamente todos los rectores que no estaban votando por ella para integrarla en la lista de los 6 también fueron criminalizados y hubo una interferencia como un rayo, llegó una resolución de la Corte de Constitucionalidad ordenándoles que prácticamente que la incluyeran en la lista. Entonces, dependiendo de cuán buena sea la elección de la Corte de Constitucionalidad, seguro ustedes ya lo discutieron en una sesión anterior, pero hay una posibilidad de que lleguen buenos candidatos, al menos del Colegio de Abogados, del Congreso de la República. No digo que todo esté fácil, ¿verdad? Pero hay una posibilidad, y del presidente del Ejecutivo en Consejo de Ministros. Veo bastante más difícil y complejo que salga un buen candidato de la Corte Suprema de Justicia actual o de la Universidad de San Carlos. Entonces, como les digo, dependiendo de estos nombramientos anteriores, vamos a tener un proceso, un mejor o más intervenido proceso de elección de fiscal general. ¿Y qué está en juego? Yo diría que prácticamente el futuro del país, el futuro de Guatemala. Si no lo creo, espero que no. Estoy segura que no se va a reelegir Consuelo Porras, pero puede ser que forcen haya muchos otros infortunios, digamos, como por ejemplo, que obliguen a la comisión a integrar 6 candidatos malos. ¿Qué ocurriría en ese escenario? Que suspendan el proceso de elección. Ella definitivamente no puede seguir. Ya hubo una vez una consulta sobre el fiscal Zárate si podía continuar con su periodo. La Corte dijo que no, pero sería alguien afín a ella quien continuaría en el puesto. Entonces sí, aunque están muy pautadas las etapas de la elección, no podemos ignorar que puede haber muchas incidencias. Muchas gracias a la doctora Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala, por compartir con nosotros esta mañana en los ciclos de actualización para periodistas CAP sobre el tema El Ministerio Público de Guatemala, una elección crucial.